Ok, ahí arrancamos entonces. Pues bueno, bienvenidas a todos los que ya están por acá, los que se vayan a ir conectando. Y si tú estás entrando a la repetición, en la grabación del canal de YouTube, bienvenido seas también. Mi nombre es Manuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y hoy, como cada jueves, a partir de hace un mesecito, arrancamos esta clase, este estudio de lo que es Efesios capítulo número 5. Te recuerdo que Efesios solamente tiene 6 capítulos. Por lo tanto, este capítulo es el penúltimo que estaríamos viendo en este estudio, por lo menos este año, porque la siguiente semana, el siguiente jueves, terminamos con el capítulo número 6 de la carta a los Efesios. Si eres nuevo por acá en mi canal, te recuerdo que también hay un playlist que hice el año pasado del estudio de la carta a los romanos. Si andas por acá, también vete para allá y también dale una estudiada. Y si ya lo viste, pues bueno, puedes empezar a ver el estudio de esta carta a los Efesios. Hemos visto del capítulo 1 al capítulo 4. Hoy arrancamos con el capítulo número 5 y como resumen nada más, recordemos que hace 2 semanas en 2 secciones. La primera sección, que es el capítulo 1, el papel eterno de la iglesia, lo que se hace, cómo se cimenta, lo que se debe hacer, cómo se debe de trabajar, etcétera. Y en esta parte que estamos viendo, segunda parte, la segunda sección, que es del capítulo 4 al capítulo 6, explica cómo los miembros de la iglesia, o sea, tú y yo, debemos de vivir a fin de lograr la unidad que Dios anhela y desea para este conjunto de personas que formamos lo que es la iglesia. ¿Ok? Recomendación, como lo he estado haciendo en las últimas semanas, recuerda que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Nosotros no éramos el público inicial a la cual fue dirigida la carta o el libro que estamos estudiando o leyendo. Para esto, entonces, deberemos de considerar 2 aspectos. En realidad es uno, pero pues dividido en 2. Si queremos entender, comprender y tener una idea más real del Antiguo Testamento, debemos de tener tú y yo metido en la cabeza al israelita de aquel entonces para poder entender las prácticas y todo lo que así se manejaba en aquellos tiempos. Ahora, si tú y yo queremos entender lo que es el Nuevo Testamento, tú y yo debemos de tener metidos en la cabeza al cristiano del primer siglo para poder comprender, entender y saber una idea más acercada y acertada de lo que el autor o autores nos están hablando y enseñando por medio de sus cartas y o evangelios. ¿Ok? Entonces, en este espacio del Nuevo Testamento, tú y yo debemos de entender que debemos de tener en la cabeza y en la mente trabajando al cristiano del primer siglo para poder entender el contexto de lo que estamos viendo de una forma hermenéutica, conociendo el contexto tanto religioso, tanto político, tanto histórico, cultural, etcétera. Porque si no vemos eso y nada más leemos y leemos y leemos la Biblia tal cual, muy seguramente no podamos entenderla a la primera o a la segunda o a la tercera, o a lo mejor tenemos que leerla 20 veces y aún así no vamos a poder captar lo que el autor nos estaba queriendo decir o enseñar a nosotros. ¿Ok? Entonces, pues es que esta herramienta es indispensable para poder entender mucho mejor la idea de lo que nos está transfiriendo el autor o los autores, en este caso del Nuevo Testamento que estamos viendo tú y yo, específicamente en este caso Pablo a los Efesios. ¿Ok? Bueno, entonces arrancamos lo que es el capítulo 5 con el verso número 1 y dice así: Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, dice la palabra, sed pues imitadores, ojo, imitadores de quién, de Dios, como qué o como quiénes, bueno, como hijos amados. Ahí va a entrar alguien, como hijos amados. Entonces, así como los hijos imitan a sus padres, pues tú y yo también debemos o deberíamos de imitar a Cristo.
Entonces, ese gran amor que él tuvo lo condujo a sacrificarse por nosotros de manera que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces, nuestro amor por otros debería ser de la misma forma, de la misma clase. Un amor que va más allá del afecto a un servicio a un servicio de autosacrificio. ¿Ok? Entonces, si tú y yo en realidad somos hijos amados, como dice aquí el verso número 1, pues entonces debemos de hacer esto y de imitar lo que nuestro Padre Dios hace y ha venido haciendo, de tal forma que entrega a su Hijo para que tú y yo podamos vivir de una forma con una redención, una salvación, como hemos hablado en capítulos atrás, no lo merecíamos, ni lo merecemos, ni podemos adquirirlo por las cosas que yo haga o deje de hacer, ni puedo adquirirlo pagando cierta cantidad de cosas o entregando cierto tipo de cosas o ofrendas o lo que sea. Nada de eso puede hacer que yo me gane la salvación. Hemos visto que esto es únicamente un regalo, es un don de Dios, el cual es de forma gratuita. Y hablamos también en el pasado que cuando tú recibes un regalo, no lo recibes y, ok, gracias, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto pagaste por él para yo liquidarte eso? Para nada, lo que tú hacemos con un regalo es recibirlo, agradecer y disfrutarlo. Entonces, de igual manera, lo que es la salvación. Tú y yo no podemos comprarla, ni pagarla, ni ganarla por nuestros méritos. Entonces, lo que debemos hacer tú y yo es recibirla, usarla, abrazarla, disfrutarla y agradecer totalmente a lo que es la persona de Cristo por haberse entregado para tú y yo poder recibir esta salvación. Entonces seamos imitadores de nuestro Padre, como también pues aquí nos marca lo que es la palabra, sed pues imitadores de Dios como quienes, como hijos amados. Ahora, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ahora, las obscenidades o las vulgaridades son tan pero tan comunes hoy en día que empezamos tú y yo tal vez a aceptarlas y empezamos a normalizarlas en nuestro día a día. Entonces la advertencia de Pablo, a pesar de esto, indica que el vocabulario perverso, vulgar, obsceno, no será parte del diálogo cristiano. ¿Por qué? Porque no refleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo alabar a Dios y recordarles a los demás de las bondades de Dios cuando tú y yo entonces estamos dedicándonos a hablar de una forma obscena, vulgar y demás? La gente no nos va a creer, como lo hemos dicho también en capítulos atrás. De nada sirve que yo ponga mi cara de santo, cuando en realidad afuera de casa o afuera de la iglesia no lo soy. Aquí en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica han de conocer lo que es la lucha libre mexicana. Aquí en México hay dos luchadores, leyendas, por así decirlo, que es el Hijo del Santo y Blue Demon. Y me gusta poner ese ejemplo, ¿no? Porque ambos usan máscara. Entonces, de nada, también por el nombre. Entonces, de nada me sirve yo ponerme la máscara del Hijo del Santo dentro de la iglesia o dentro de mi casa, salir de la iglesia o salir de mi casa y quitarme la máscara del Hijo del Santo y ponerme la del demonio, la de Blue Demon, y hacer lo que yo quiera hacer y decir como yo quiera hablar, lo que sea, allá afuera en la calle. Entonces, de nada sirve, sería una persona hipócrita, sería un doble cara al andar con estas palabras vulgares, obscenas, andar haciendo y diciendo y usando albures, por ejemplo. Entonces, dejemos de ser, como dice por ahí, esos fariseos de doble cara que se rasgan las vestiduras cuando escuchan o ven hacer algo, pero cuando ellos lo hacen no hay problema, ¿no? Entonces, por una parte soy buena onda, soy chido, soy santo, soy todo religioso y tengo una aureola en la cabeza de tan santo que soy, pero cuando
pasa algo con mi prójimo, cuando estoy allá afuera en la calle, me convierto totalmente en una persona diferente a lo que en realidad puedo llegar a ser dentro de la iglesia, dentro de mi familia o dentro de algún lugar. ¿Ok? Ahora, verso 5. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora, chécate algo y velo de esta forma. Pablo no prohíbe el contacto, la relación con los inconversos. De hecho, Jesús enseñó a sus seguidores a ser amigos de pecadores, ¿no? Para irlos conduciendo a Él. Entonces, más bien Pablo se refiere a pasar por alto o adoptar, por ejemplo, la forma de vida de quienes se amparan en excusas por conductas negativas y transmitirlas a otros mientras están en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Okay? Entonces nosotros no tenemos prohibido ser amigos, ser cuates de gente no cristiana. Al contrario, debemos de ir a ellos para compartirles el evangelio y que puedan conocer de él. Si no, pues obviamente no tendríamos entonces campo para poder sembrar, ¿no? Si únicamente llegamos con gente cristiana, con gente conocedora de la palabra, pues no tendríamos mucho campo que abarcar. Entonces debemos de ir a estas personas porque como tú y yo y ellos, bueno, como ellos, tú y yo una vez también fuimos pecadores, fuimos incircuncisos, fuimos filisteos, fuimos fariseos y nos rasgábamos y todo, y estábamos perdidos allá afuera. Pero alguien dentro, alguien del rebaño, alguien de la iglesia se acercó a ti y a mí para poder presentarnos el evangelio y para que tú y yo hoy podamos tener este regalo, este don de la salvación. Entonces, tú y yo debemos de ir allá. Pablo no está prohibiendo nada, no está poniendo paredes, no está poniendo muros entre la gente de afuera y la gente de nosotros. Solamente nos dice que pues no nos hagamos como ellos, no nos involucremos como ellos lo hacen. Entonces, ese tipo de personas pueden contaminar con mucha rapidez la iglesia y poner en peligro la unidad y el propósito de la iglesia. ¿Ok? Entonces debemos ser amigos de los incrédulos si vamos a guiarlos a Cristo, pero también debemos actuar con cautela con los viciosos, por ejemplo, con los inmorales o los que se oponen a todo lo que el cristianismo postula. Entonces, esa clase de personas tienden más a influir en nosotros con lo malo que lo que podamos tú y yo hacer para influirlos a ellos en lo bueno. Entonces, si te topas con ese tipo de gente, podemos tratarla, pero que no nos vaya a ganar la influencia de ellos a nosotros. Debemos de ganar nosotros en ponernos influencias en cada uno de ellos. Dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como te decía ahorita. Tú y yo en el pasado, pues éramos esto, dice, éramos más ahora sois luz en el Señor. Entonces, ahora como hijos de luz, entonces nuestras acciones deberían reflejar nuestra fe. Entonces deberíamos llevar vidas, tú y yo, unas vidas morales de modo que reflejemos la bondad de Dios en favor de otras personas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que destacó, por ejemplo, a Cristo en el sermón del monte. Entonces, nuevamente, tú y yo andábamos en tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Nuevamente, ir con la gente, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, pero que a esas personas que les prediquemos el evangelio, ellos no influyen en nuestras vidas, sino que nosotros influir en ellas, que están hoy en día en tinieblas, para que el día de mañana, en una semana, en meses o tal vez en años, ellos lleguen a ser también luz en el Señor.
¿Ok? Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ok? Ahora, es importante tú y yo evitar esas obras infructuosas de las tinieblas que dice aquí Pablo. Ahora tú dirás, bueno, Emanuel, ¿qué es una obra infructuosa? ¿A qué se refiere? ¿De qué me habla? Bueno, una obra infructuosa de las tinieblas es todo aquello que es todo aquel placer o actividad que derive en pecado. Eso es lo que es la obra infructuosa. Todo placer o toda actividad que derive en pecado. ¿Ok? Entonces, debemos ir tú y yo todavía un poco más allá, ¿ok? No nada más eh, como que meternos en una burbuja y listo. No, o sea, obviamente vamos a trabajar en el mundo, de hecho estamos viviendo en el mundo, trabajando en el mundo, estudiando en el mundo, eh, intercambiando ideas con el mundo, interactuando con el mundo. Entonces no quiere decir que yo me vaya a meter, a refugiar a un sótano, a una iglesia allá adentro en el baño para que nadie interactúe conmigo y no se participe de esas obras infructuosas de las tinieblas, perdón, para nada. Nuevamente te digo, hay que andar. No debemos de ser parte de, pero hay que andar en lo que tenemos que vivir, en lo que nos toca andar de vida en este plano terrenal, ¿ok? Pero, digo, debemos ir un poco más allá. Y Pablo nos instruye, por ejemplo, a reprenderlos y a denunciarlos. ¿Por qué? Porque a menudo nuestro silencio puede interpretarse como una aprobación. Si, por ejemplo, uh, no sé, hay hermanos, no te ha tocado, tal vez sí, hay hermanos que estuvieron batallando, por ejemplo, con la cerveza y que tal vez tú los ves hoy en día, semanas después, meses después, años después todavía de su conversión y todavía de repente ahí tienen uno que otro desliz o muy seguidos sus deslices tomando. Entonces, Pablo nos ayuda tanto a crédulos como incrédulos, ¿no? Porque también al incrédulo, pues tú le estás enseñando la verdad, no estás enseñándole cositas que alguien cree, estás enseñándole la verdad. Entonces, tú y yo podemos, en lo que estamos instruyéndoles, podemos reprenderlos y denunciarles. ¿Por qué? Porque te digo, si no lo hacemos, entonces si no hablamos, si no decimos lo que es en realidad, entonces puede interpretarse a que lo estamos aprobando, a que él está bien, a que esa falla en realidad no es una falla y estamos aprobando lo que hace o deja de hacer cuando no debería de hacerlo, cuando debería de hacerlo, dependiendo qué es lo que esté practicando o haciendo. Entonces Dios necesita personas que defiendan lo bueno, ¿ok? Ahí está. Nos ocupa personas que defiendan lo bueno. ¿En dónde? En donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que podamos estar. Hablemos con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. Tampoco queremos ser como los extremistas allá afuera que quieren imponer toda la fuerza y que si no crees en lo que ellos dicen y que si no abrazas lo que ellos dicen, entonces tú eres el malo, tú eres el feo y te hacen y te dicen y van en contra de ti y hay gente que hasta te golpea o lo que sea, ¿no? Gente radical, gente que no tiene una identidad correcta allá afuera y que anda haciendo sus meetings, sus manifestaciones y demás lo hacen, lo practican. Entonces no seamos como ellos, ¿no? Nosotros hablemos con amabilidad, con amor, de lo que es bueno y verdadero. Si ellos deciden no abrazar esto, no entenderlo, no creerlo, no lleguemos a ese extremo como ellos de, entonces tú eres único del diablo, vete al infierno y ya.
No, no, simplemente apártate en ese momento y tal vez haya otra ocasión en la que se pueda interactuar nuevamente para poder presentar lo que tú estabas presentando, lo que tú quieres darles a conocer que es bueno y que es verdadero. Ya sea que, como dice la palabra, ¿no? Hoy en día muchos llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ah, esto no es una referencia directa de las Escrituras, sino que quizás se tomó de un himno muy conocido por los efesios. Eh, Parecía que en himnos, estos himnos se basan, por ejemplo, en lo que es el libro de Isaías, Isaías 26, Isaías 5, Isaías 50, en lo que es más que nada el libro de Isaías. Entonces Pablo aquí apela a los efesios a que despierten, ¿no? A que, hey, hey, ponte pilas, ánimo, y se den cuenta de la condición peligrosa en las que algunos están durmiendo, ¿no? Como diríamos hoy en día, como decimos acá, están dormidos en sus laureles, están haciendo nada, esperando a que, bueno, ya que Dios venga y haga lo que tenga que hacer o que esta vida se acabe y tal vez como tus creencias, pues reencarnar en otra cosa, etcétera. Entonces, no, no, o sea, aliviánate, despierta, despertemos todos y démonos cuenta de la condición en la que podemos estar si es que estamos durmiendo o para los que están durmiendo hoy en día. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia, ¿no? Pues anteriormente nos dice, hey, levántense ustedes que están durmiendo, ustedes levántense los muertos. Entonces aquí nos está hablando con sentido de urgencia, ¿no? Debido a lo sutil que es lo malo. Entonces tú y yo, y en general, necesitamos el mismo sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque también nuestros días son difíciles. Entonces debemos de mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacerlo bueno. ¿Cómo? ¿Cuánto? Pues tanto como nos sea posible. Debemos de hacerlo, tener esas normas en alto, de actuar, de ser sabios y de hacerlo bueno, de hacerlo lo correcto, el mayor tiempo, el mayor estado posible que tú y yo podamos ejercer y hacer cualquier cosa que tengamos que hacer o dejar de hacer, ¿no? Para poder eh, al incrédulo y también al creyente que está conmigo dentro de la iglesia, poder decirle, ¿sabes qué? Has estado dormido. Yo, lamentablemente, yo, por ejemplo, he conocido gente en iglesias que tienen 10 15 20 años y que lamentablemente los ves calentando una banca, calentando una silla nada más, donde no hacen, no se involucran, no se ve que amen a Dios, no se ve el fruto en ellos, no se ve que quieran poner para actuar sus dones, sus talentos, sus ministerios. Y seguramente a lo mejor porque ni siquiera saben, conocen que los, que los tienen, exactamente, son espectadores nada más, ninguno es hacedor, bueno, ninguno de los que yo he visto, ¿no? Obviamente tú y yo estamos haciendo, tratando y preparándonos para poder ser hacedores, pero lamentablemente hay gente que está dentro de las iglesias dormidas, como dice aquí Pablo, y o que ya de plano están muertas dentro de una iglesia. Entonces recordemos que esta parte, esta sección de la palabra es más enfocada a lo que es dentro de la iglesia. Entonces lamentablemente hay mucha gente, ahora esto no es nuevo. Pablo ya estaba hablando en aquel entonces, en el primer siglo, de gente que estaba durmiendo, que estaba muerta, durmiendo en sus laureles, esperando a que pasara algo, esperando a que Cristo llegara en ese momento y se los llevara y adiós, chao, todo esto. Entonces, pero a lo largo de los años, de los cientos, de los miles de años que han pasado para acá, todavía lamentablemente vemos gente durmiendo en la iglesia y no de forma literal, aunque sí de forma literal también nos vemos muchas veces durmiendo en las iglesias,
Y también pues hay gente muerta en las iglesias en cuanto a accionar, en cuanto a lo espiritual. Entonces, si te toca ver por ahí a un hermano que esté durmiendo, de ahí dale un codazo, échale un poquillo de agua, lo que sea, para que despierte en lo físico y que también pueda ponerse pilas en lo espiritual y deje de estar yendo a la iglesia a dormir porque el clima está, el clima está muy, muy chido dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Perdón. Pablo, con, a ver, ahí está. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce, lo que podemos encontrar, que es como, siendo como una alegría temporal. ¿Ok? Entonces Pablo contrasta esto con estar lleno del Espíritu, que estar lleno del Espíritu, pues podemos decir que lo que produce es un gozo duradero. ¿Ok? Entonces, embriagarse con vino sería solamente una alegría, una felicidad temporal, pero estar lleno del Espíritu produciría un gozo más duradero. ¿Ok? Entonces, la embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas. ¿Ok? En Cristo, tú y yo tenemos un gozo más alto, más lleno, más perdurable para curar, por ejemplo, depresión, para poder trabajar en contra de la monotonía o también en la tensión. Entonces, lo que importa no es la cantidad de espíritu que tú y yo tengamos, sino cuánto de nosotros, cuánto de mi vida, cuánto de mi ser tiene de Espíritu Santo. Entonces, tú y yo debemos someternos cada día a la dirección y sumergirnos en su poder. Ahora, claro que también la Biblia habla de que seamos llenos, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, pero tal vez si no estás lleno del Espíritu Santo, tampoco te sientas culpable o pecador o el peor de los hijos. No, obviamente hay procesos que tú llevamos en la vida, hay circunstancias que llevamos también tú y yo en la vida, y obviamente eso nos afecta en lo espiritual. Entonces no creas que porque no estás lleno, tu vaso rebosando, tu tanque rebosando de esa llenura del Espíritu Santo, quiere decir entonces que ya no eres un hijo de Dios, no, para nada. Hay procesos, hay circunstancias que tú y yo tenemos en nuestro día a día que pueden hacer que nos molestemos, que pueden hacer que caigamos en depresión, que puede hacer que tengamos monotonía espiritual y o física también, o que estemos en situaciones de mucha tensión, de mucha presión. ¿Ok? Entonces, digo, no importa, eh, 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 no importa la cantidad de espíritus, de religiosidad que tú sientas, no. Importa de cuánto porcentaje de mí, cuánto de mi 100% está dirigido por el Espíritu Santo, se está llenando del Espíritu Santo. Entonces tú y yo, nuevamente como cristianos, debemos someternos cada día a día a su dirección y sumergirnos en ese poder, en esa guianza que el Espíritu Santo nos da o nos debería de estar dando a ti y a mí. Entonces, por eso es importante que en lo personal te levantes en las mañanas y Señor, gracias por este día, Señor, gracias por un nuevo amanecer, porque hoy puedo respirar, porque hoy puedo moverme, porque hoy puedo caminar, porque hoy puedo disfrutar de lo que disfruté ayer, porque muchas veces creemos que ya es obligación de Dios que yo tenga que amanecer a fuerzas, creemos que es obligación de Dios que yo tenga que respirar, que tenga que mover todos los miembros de mi cuerpo, cuando en realidad pues no es su obligación ni su trabajo, mucho menos cuando tú y yo le metemos comida chatarra o lo que sea a nuestro organismo. Entonces, agradecer día a día por lo que Él hace, por lo que la misericordia que Él tiene, por la gracia que nos da y decirle, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarme el día de hoy, que tu Espíritu Santo pueda conducirme a donde tú quieras que yo vaya, o, donde o me quite de lugares que tú no quieres que estés para cuidarme de cualquier accidente, problema, circunstancia, frustración o lo que sea. Entonces, Espíritu Santo, me dispongo a que tú
utilices mi vida, utilices lo que soy, quién soy, y guíame a donde tengo que ir. Quítame y aléjame de esos lugares en donde no debo es correcto yo estar en este momento, definitivamente. Entonces, dejémonos guiar, dejémonos que el Espíritu Santo nos lleve por donde Él quiere que seamos llevados, y sobre eso y en los lugares que estemos o por donde no estemos, pues sobre eso trabajemos. Y como dice la palabra, no nada más nos dormamos, no estemos dormidos, no estemos muertos, sino actívate, activémonos tú y yo y a trabajar, a hacer trabajo, a hacer chamba de lo que tengamos que hacer chamba. ¿Ok? Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que cuando nos encontremos decaídos, tristes y demás, eh, es muy difícil agradecerle a Dios, ¿no? Si tú estás en una circunstancia de algún problema, alguna dificultad, alguna deuda, algo malo, es muy difícil agradecer a Dios. Es muy fácil pedirle, declarar, decretar, reclamar que las bendiciones de Dios vengan a mi vida. Señor, quítame este problema, quítame esta enfermedad, quítame esto, aquello, guara, guara, bla, bla, bla. Es muy fácil pedirle, pero es muy difícil agradecerle a Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos en estas circunstancias, aunque sea difícil, tú y yo hagamos lo que dice la palabra. Eh, Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cantemos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice dando siempre, no dice dando cuando te acuerdas de Él, no dando cuando te sientas bien anímicamente o espiritualmente, no, dice dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, no nada más cuando me vaya bonito, cuando esté chido todo en mi casa, no nada más cuando esté todo muy bien en mi trabajo, en mi escuela o lo que sea que yo haga, me dedique, no nada más ahí. Aún también en la enfermedad, aún también en la escasez, aún también en las broncas del trabajo de la casa, aún también en las dificultades del día a día, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de su Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, hagámoslo así, seamos hijos que andan ahora en luz y que somos hijos agradecidos y no unos malagradecidos. ¿Ok? Ahora, verso 21, y en tu subtítulo, subtema, tal vez pueda aparecer ahí, dependiendo de tu Biblia, someteos los unos a los otros. Ahora, antes de arrancar esta parte, habla en tres posiciones. Habla lo que vamos a ver ahorita acerca del matrimonio, también habla acerca de hijos con sus padres, y también habla acerca de los patrones con sus empleados, ¿ok? Pero de momento en este capítulo en lo que resta del capítulo vamos a hablar únicamente de lo que es entre marido entre esposo y esposa, entre marido y mujer, entre el matrimonio, ¿ok? Y someteos los unos a los otros. Dice el verso 21, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Y empieza, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como quién? Como al Señor. Ahora, muy a menudo la palabra sumisión se usa de una forma incorrecta. Sumisión no significa convertirse en una persona de poco carácter, en humillarse y demás. Cristo fíjate, aún la persona de Cristo, aun cuando ante Él se doblará toda rodilla, dice la palabra, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice Filipenses, aún así Él sometió su voluntad al Padre, y tú y yo honramos a Cristo al seguir su ejemplo, ¿no? Si Él se sometió de esa exactamente, aguantar palo.
Entonces, groserías y todo, él se sometió a todo eso por amor a nosotros como ahora sus hijos. Entonces, si él lo hizo, si él, quien toda rodilla se va a arrodillar, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ellas, él aún así, él somete su voluntad al Padre para hacer lo que el Padre dice, lo que lo mandó a nosotros o a la tierra. Entonces tú y yo también honramos la persona de Cristo como al seguir su ejemplo. Y decíamos al principio en el verso 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces también imitemos estas cosas del Señor, ¿no? Para poder honrarle y para poder también que la gente vea ese cambio que se hizo en nuestras vidas. Ahora, cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, ¿no? O sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí habla del matrimonio. Entonces, en una relación conyugal, ojo, ambos esposos tienen el llamado a someterse. No es nada más la esposa, no es nada más el esposo, no es nada más la esposa que sufre el patriarcado, o no es nada más el esposo que sufre por ser mandilón, no. En la relación conyugal, en el matrimonio, ambos esposos, tanto hombre como mujer, esposo como esposa, tienen el llamado a someterse, ¿ok? Para la esposa, esto significa que significa que debe de sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Repito, para la esposa significa someterse, sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Obviamente, nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne va a decir, no, pero es someterse voluntariamente a su esposo en Cristo. ¿Ok? Ahora, para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. Es yo como esposo echar a lado mis intereses, mi egoísmo, quitarlo, tirarlo. ¿Para qué? Para yo poder cuidar, proteger a mi esposa. Entonces, la sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno de ellos está interesado en la felicidad del otro. Repito, la sumisión como es en realidad rara vez es un problema en los hogares, hablando de cristianos, hogares cristianos, en los que el esposo y la esposa, tanto en lo individual como en pareja, tienen una relación sólida con Cristo. Entonces, y te digo, en el que cada uno está interesado también en la felicidad del otro, no nada más de que, bueno, yo creo que a mi esposo le gusta esto y aquello, voy a hacerlo. No, es que yo ya conozco a mi esposa, ya conozco a mi esposo y yo trato de hacer cosas que le agradan a ella, cosas que le agradan a él. Seguramente has escuchado, leído o visto este librito. Es un librito muy pequeño, que por la pantalla, por el fondo no se alcanza a apreciar mucho. Pero bueno, son los 5 lenguajes del amor. Este es un librito también muy conocido, muy comercial, eh, de Gary Chapman, en los cuales habla de 5 lenguajes del amor, que todos tenemos eh, uno que es el primordial y tal vez, no es ley, pero tal vez puedas tener un lenguaje secundario. Ahora, este librito, ahorita lo busqué en Amazon para darte un ejemplo, vale 100, 120 pesos mexicanos, lo que serían 10, a lo mucho 12 dólares. Dentro de este librito puedes encontrar que hay 5 lenguajes del amor. Uno de ellos es palabras de afirmación, otro de ellos es tiempo de calidad, otro de ellos es recibir regalos, otro de ellos es actos de servicio y otro de ellos es el toque físico. Entonces, dentro de este librito, tú puedes encontrar esos 5 lenguajes, a qué se refieren, de qué hablan y ejemplos de cómo ayudar a que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, bueno, primeramente a identificar, si no sabes el lenguaje de amor de tu esposa, tu esposo, te ayuda para identificar
qué lenguaje de amor tiene o habla ella o él. Y también, obviamente, el tuyo. Entonces, aquí en el libro da un ejemplo de lo que es una figura de ejemplo de un tanque de gasolina, ¿no? Y te dice que ya conociendo tú el lenguaje de amor de tu esposa, de tu esposo, lo que tienes que hacer tú es llegar y mantener lleno ese tanque, estarlo llenando constantemente y mantenerlo lleno. Obviamente, como el carro. Tú vas a ir avanzando en el transcurso del tiempo, de la distancia, los kilómetros, tu aguja del tablero se va a ir bajando o tu nivel de gasolina se va a ir bajando. Entonces, tu responsabilidad para no quedarte tirado y no tener un problema, pues es mantener, estar llenando ese tanque. Entonces, de igual manera, si tú ya sabes, o si no sabes de plano el lenguaje de tu esposo, puedes conocerlo. Y ya que lo conoces, o si ya lo conoces, ahora sí dedícate a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque al hacerlo tú, renuncia a lo que te decía ahorita, a esa parte egoísta, a mi propio interés. Y es cuando yo ahora sí puedo cuidar a mi esposa o a mi esposo, puedo hacerle bien, puedo buscar el bien para y por ella y llevar una relación conyugal, una relación de matrimonio, como a Dios le agrada y como tú y yo debemos de tener en realidad. ¿Ok? Repito, esta primera parte del capítulo o de la enseñanza en general va específicamente a los matrimonios. ¿Ok? A los esposos. Ahora, si eres alguien soltero, si eres alguien que no tiene novio o novia, o alguien que ya tiene novio o novia, entonces también puede servirte este librito para poder igual descubrir tu lenguaje y o el de tu novio o novia, tu pareja, y o tu futuro novio o novia, que pues sabemos de antemano que el noviazgo es una antesala de lo que es el matrimonio, ¿no? Tú y yo nos enamoramos y nos involucramos en un noviazgo con la finalidad de poder casarnos. Creo que nadie empieza una relación nada más porque, pues voy a darle unos 3, 4 meses y después, chao, ¿no? Es algo muy loco, muy enfermo tener ese tipo de pensamiento. Entonces tú y yo nos enamoramos o entramos en una relación de noviazgo bien seguros porque estamos entrenando, practicando esa antesala que nos va a llevar al matrimonio. Entonces, en ese noviazgo tú puedes ir conociendo a tu novio, a tu novia, a tu futuro esposo o esposa, qué lenguaje habla él o ella para sobre eso empezar a trabajarlo. Te repito, porque ya haces a un lado el egoísmo, haces ya a un lado tus intereses propios, porque vas ahora a empezar a cuidar a tu mujer, vas a empezar ahora a cuidar a tu hombre, que si es noviazgo, pues va a ser tu futuro esposo y tu futura esposa. Los que ya estamos metidos en lo que es el matrimonio, bueno, pues nos va a ayudar también para hacernos a un lado ese egoísmo, a un lado ese interés solamente para mí y poder cuidar, poder proteger, poder darle a mi esposa lo que ella necesita y yo también lo que es al esposo, vaya, en general, hombres y mujeres. Ahora, verso 22 otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido, dice 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, en los tiempos de Pablo, la mayoría de las mujeres, de los hijos y esclavos, como digo, pues, va a hablar el tema en general, mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a lo que es la cabeza de la familia, ¿ok? Los esclavos, pues hasta que ellos podían obtener la libertad de cada uno de ellos. Los hijos varones, pues hasta que crecieran y ya fueran considerados unos mayores de edad para poder hacer con su vida lo que quisieran. Y las mujeres, pues ahora sí que el resto de su vida. Entonces, Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo, pero no sugiere rebelarse contra la sociedad romana para lograrlo. De hecho, por ejemplo, él en cambio
aconseja someterse unos a otros por elección, lo que te decía ahorita en versos atrás, por elección, por decisión propia. En este caso, las esposas a los esposos, pero también los esposos a las esposas. Ahora, también los esclavos a los amos, pero también los amos a los esclavos. Y por último, los hijos a los padres, pero también los padres a los hijos. ¿Ok? Entonces, este tipo de mutua sumisión preserva el orden y la armonía en la familia, mientras va incrementando el amor y el respeto entre los que integran esa familia. Entonces, te repito, estos tres ejemplos que nos da de matrimonio, esclavos e hijos, es un sometimiento mutuo. No es nada más de la mujer con el esposo y se acabó. Y se hace lo que yo diga, porque yo digo y cuando yo digo. Para nada. Es someterse la esposa al esposo, repito, pero también el esposo a la esposa. Y lo que vamos a ver más adelante la siguiente semana, el esclavo al amo y el amo al esclavo, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Entonces, es un tipo, te digo, es este tipo de mutua sumisión, no nada más de un lado, no, es de ambos lados. ¿Por qué? Porque si es nada más de un lado, va a terminar mal la cosa en el matrimonio, en el trabajo o en la familia. En el matrimonio, en esposo y esposa, en el trabajo, amo con esclavo, y en la familia, padres con hijos. Entonces, es en ambas partes. No es nada más jalar para un lado. Hay que jalar para los dos lados. ¿Qué está bien para ti? ¿Qué no está bien para ti? ¿Qué te agrada? ¿Qué no te agrada? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué te afecta o qué no? ¿Qué te protege? ¿Qué no? Es estar poniendo todo en balanzas, vaya. Vas a poner cosas en balanza para que la balanza esté quieta, para que la balanza esté nivelada. Porque repito, si es nada más la esposa al esposo, se va y se va a quedar así. Si es nada más el esclavo contra el amo, va a permanecer uno arriba de otra. Entonces, es una sumisión de ambos lados. Cuando la sumisión se hace, y repito, nada más de un solo lado, es cuando empieza a haber broncas, choques, divorcios, despidos, y también que pues el hijo o hija haga lo que quiera, con quien quiera, como quiera y para donde sea, ¿no? Entonces, repito, es una sumisión de ambos lados, que esto nos aconseja Pablo para que esto pueda ser algo bueno, para que pueda ser algo bien. ¿Ok? Entonces, y lamentablemente en aquel entonces como hoy en día, algunos distorsionaron las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión. ¿Ok? De que, no, pues la mujer sumisa, no. Ellos, por ejemplo, daban un poder sin límite al esposo, a los esposos, a los hombres. Entonces, no podemos dar rodeos aquí. Pablo dice a las esposas que deben someterse a sus esposos, pero también que el esposo con la esposa. ¿Okay? Entonces, el hecho de que perdón, no sea popular, no es una razón para descartarla. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa lo acompaña en ese liderazgo. Pero el verdadero liderazgo espiritual es en servicio, ¿okay? Es en el servicio. Entonces, así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto, al grado de lavar los pies de cada uno de ellos, pues también el esposo debe servir a su esposa. Y un esposo sabio que honra a Cristo no va a sacar ventaja de su papel, y una esposa que también es sabia, que honra a Cristo, no va a procurar menospreciar el liderazgo de su esposo. Porque cuando eso se hace, nuevamente chocan las cosas y empiezan a ver las familias disfuncionales. Entonces, si esto se toma en cuenta, se va a evitar la desunión y la fricción en el matrimonio. Repito, esa primera parte es dirigida para el matrimonio. Entonces, si esto se hace conforme a lo que nos enseña la palabra, vamos a evitar la separación, vamos a evitar los divorcios dentro del matrimonio. Obviamente hay otros tipos
de factores que influyen dentro de un matrimonio, ¿no? Puede ser la infidelidad. Obviamente, pues ahí no podemos trabajar, ¿no? De que, bueno, pues tú me la hiciste, yo también te la hago, ¿no? Porque debe ser igual. No, para nada. Pues, obviamente hay factores, eh, otros factores, los cuales no se trabajan, no se podrían trabajar de la misma forma. No porque a mí me engañaron, yo también voy a aplicar la misma. No, para nada. Sino aquí nos habla de lo que es la sumisión entre ambas personas dentro del matrimonio. Entonces, ¿por qué Pablo dice a las esposas que se sometan y a los esposos que amen? Bueno, pues, tal vez porque las mujeres cristianas nuevas en Cristo hallaban que la sumisión, y todavía hoy en día se encuentra así como que la sumisión es y era difícil. Y los hombres cristianos a la enseñanza romana, ellos daban poder sin límites a la cabeza de la familia, ¿no? Entonces, motivando que las esposas no se trataran con respeto, con cuidado, con amor. Y naturalmente, tanto esposos como esposas deberían someterse y amarse entre sí. Nuevamente, dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a nuestra pareja, unos con otros, en el amor de Dios, podemos hacer las cosas bien y como dicen por ahí, como Dios manda. ¿Ok? 25, dice, maridos, amad a vuestro amo, a la iglesia. ¿Y cómo está eso? Bueno, se entregó a sí mismo por ella. Entonces, algunos cristianos piensan que la enseñanza de Pablo fue negativa en relación con el matrimonio, debido al consejo que también, si recordarás, puedes leer allá en Corintios, 1 Corintios 7:32 en adelante, nos habla. Entonces, estos versículos ahora de Efesios, sin embargo, muestran una visión elevada del matrimonio. Entonces, aquí el matrimonio no es una necesidad práctica ni una cura para el deseo sexual, ¿no? Como lamentablemente muchos creyentes y no creyentes también, y más no creyentes, lo ven, ¿no? Ay, tengo un deseo sexual, me estoy ardiendo, quiero, entonces, órale, ahí vas a casarte. O también está la onda de que lamentablemente por andar en tus deseos sexuales tienes que casarte a fuerzas porque ya embarazaste a la chica o porque ya quedaste embarazada. Entonces muchas veces, así que a la fuerza los padres los casan o ellos ya no tener ninguna otra opción, pues deciden casarse. Cuando bien les va, porque cuando mal les va, pues ni siquiera se hacen cargo de las criaturas, ¿no? Entonces, el matrimonio no es una necesidad práctica ni es la cura para el deseo sexual, ¿ok? Sino es una figura de la relación entre Cristo y la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿por qué la aparente diferencia en lo que se ahorita de Efesios y Primera de Corintios? Bueno, el consejo de Pablo en Primera de Corintios se señala debido a un estado de emergencia durante tiempos de persecución y crisis. Entonces, el consejo de Pablo aquí en los Efesios es más el ideal bíblico para el matrimonio. Entonces, el matrimonio para Pablo es una unión santa, es un símbolo viviente, es una preciosa relación que merece amor, que merece también atención autosacrificial. Recordemos que Pablo no era casado, recordemos que Pablo dice que tenía ahí el don, ¿no? de estar solo. Más sin embargo, esto no quiere decir que él desconociera lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Y la verdad de lo que Dios nos habla. Entonces, el matrimonio para Pablo, y como también para ti, para mí debe serlo, es una unión santa. Es un símbolo viviente y es algo precioso y grandioso, una relación que merece amor, que merece cuidado, que merece protección, que merece atención de forma autosacrificial. Como te decía ahorita versos atrás, quitar mi egoísmo, quitar lo que yo quiera, quitar mis intereses propios para poder ver los de mi cónyuge, para poder ver los de mi esposa, los de mi esposo,
si estás en una relación de noviazgo preparándote para esto, pues también ver por lo que él o por lo que ella le gusta, le agrada, para poder hacer las cosas bien una vez que ya entre en el matrimonio, ya no sea tan difícil involucrarme en este show del matrimonio, ¿no? Ya va a ser algo muy, muy conocido para ti que estás en el noviazgo, en un noviazgo sano y primordialmente en una relación de noviazgo cristiana, ¿ok? Ahora dice el verso 25 nuevamente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ese amor sacrificial que decíamos ahorita, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, nuevamente, primero a las mujeres y también a los maridos, nada más a uno de los dos. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como quien, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Okay? Dice el verso 30. Eh, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, Pablo reitera, ahí está, Pablo reitera a los esposos que amen, que amen, que amen, que amen, que amen, que amen a sus esposas. ¿Ok? Lo que no hace al pedir a las esposas. A las esposas le dice que se someta a sus esposos. Ahora, ¿cómo debería entonces amar un hombre a su esposa? Bueno, el hombre debería estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Otra cosa, el hombre debería buscar su felicidad como asunto de primera importancia, como cosa primordial. Y tercera, el hombre debería cuidarla, como dice la palabra, como cuida a su cuerpo. Entonces, cumpliendo estos tres puntos, por así decirlo, ninguna esposa necesita temer, tener ese miedo de someterse a un hombre que la trata así. Si yo como hombre estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por mi mujer, si yo como hombre estoy dispuesto a buscar la felicidad de ella como primordial, si yo como hombre cuido a mi mujer como cuido a mi cuerpo, entonces mi esposa, entonces mi mujer no va a tener ningún problema en someterse a mí por cómo la trato, por cómo la cuido, por cómo la protejo, por lo que hago o dejo de hacer por ella y para ella. Entonces, si tú le preguntas a una mujer, oye, si tu novio, tu esposo, eh, hace cualquier cosa por ti, sacrifica cualquier cosa por y para ti, busca tu felicidad como algo primordial y te cuida como se cuida él mismo, vas a ser infiel, vas a tener problemas en someterte a él. Las mujeres te van a decir que no. ¿Por qué? Porque se van a sentir protegidas, cuidadas, amadas, y la mujer no va a tener problema en poder hacer esto. ¿Por qué? Porque el hombre va a, a llenar, como te decía ahorita en el ejemplo del libro de 5 lenguajes del amor, va a llenar su tanque, va a mantenerla en protección, va a mantenerla en cuidado, va a mantenerla sintiéndose amada y por tal motivo no va a haber problema alguno. Al contrario, ¿no? Que si tú no haces nada por tu mujer, que si te vale gorro lo que ella quiera o deje de querer y lo que ella le guste y lo que ella espere y demás. Y aparte de eso, no la cuidas y dañas su intelecto, dañas sus emociones, o incluso gente que la daña físicamente, obviamente la mujer no va a querer estar ahí, no va a sentirse amada ni protegida y por ende, pues
no va a querer someterse a esa figura de autoridad que es el esposo, el hombre. Lamentablemente, aún en matrimonios cristianos podemos encontrar esto, ¿no? Tal vez si conoces de personas, pastores o líderes dedicados a la consejería matrimonial, pues lamentablemente puedes darte una idea de que se maneja muchas veces, yo esperaría que fuera mínima, pero muchas veces hay problemas dentro de casa, bueno, dentro del matrimonio específicamente, por ese tipo de cosas. El hombre dice, el hombre hace, el hombre eh, pega, el hombre hiere, el hombre no sustenta la casa, el hombre esto, el hombre aquello, y lamentablemente vienen muchas broncas al matrimonio y que también pues se externan al hogar en general. Decía el 26, quiero estar ahí para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí, por ejemplo, la muerte de Cristo santifica y purifica a la iglesia, ¿no? Él nos limpia de la vieja manera de vivir, del pecado, y nos aparta para un servicio santo y especial. Entonces, Cristo limpia a la iglesia, ¿cómo? Por el lavamiento, ¿no? Que tú y yo lo recibimos por medio del bautismo, cuando le recibimos. Entonces, a través del bautismo nos preparamos para formar parte de la iglesia. Entonces, así como las novias del cercano oriente antiguo se preparaban para el matrimonio con un baño ceremonial, igual manera Cristo acá. Entonces, es la palabra de Dios la que nos limpia. ¿Okay? Es la palabra de Dios la que, aquí dice, lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es la palabra de Dios la que nos limpia a ti y a mí. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar también a ti y a mí. Y como te digo, pues en esta sección, esta segunda sección de la carta de los Efesios, es la palabra de Dios la que nos va a dar guianza de cómo trabajar, de cómo hacer, de cómo manejarnos como cristianos, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de tal vez de mi matrimonio, de mi trabajo y o con mis hijos. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, la unión de esposa y esposo combina dos personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno, y que también afecte al otro. ¿Por qué? Porque somos en esa unidad, de esa unión de carnes. No puedo decir, pues esto no tiene mayor impacto para mí, esto no importa a mí, esto X para mí. No, porque al ser ya una sola carne, tal vez a ti como hombre no te afecte, no te cause gran problema o demás, pero tal vez a tu esposa sí. Entonces, en el momento que a tu esposa sí le afecta, tú debes de involucrarte caray, esto que se hizo, esto que se dijo, esto que se trató, a mí como persona no, pero a mi esposa sí le afecta, entonces yo también debo de involucrarme para cuidar lo que se dijo, lo que se actuó, lo que se planeó, lo que sea, para que no vuelva a suceder. La unidad del matrimonio no significa una pérdida de personalidad en las personas. Entonces, en la personalidad del otro, no quiere decir que ya yo
pierdo lo que yo soy. No, no, no. Yo veo, aparte de lo que yo soy, de cómo yo soy y demás, ya también veo por otra persona. En este caso, por la esposa, por la mujer, y o el esposo, el hombre. Entonces, esto en cambio significa cuidar, cuidar del cónyuge como me cuido yo mismo, en este caso como hombre. Entonces, esto incluye captar las necesidades del otro por anticipado. Es ayudar a que la otra persona llegue a ser la totalidad de lo que pueda llegar a ser, seguir impulsándola. Entonces, la historia de la creación, recordemos, narra el plan de Dios, que ahorita mismo también lo dijo Pablo. Entonces, en que los esposos deberán ser uno. Génesis 2:24 dice lo que acaba de mencionar Pablo: el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir con su mujer. Entonces, también Jesús se refiere a este plan en Mateo 19:4. Entonces, el hombre, tú y yo como varones, vamos a dejar la mamitis, vamos a dejar, vamos a salirnos de casa, vamos a dejar padre y madre para unirnos en una sola carne con nuestra mujer, con nuestra cónyuge. ¿Para qué? Para poder nuevamente cuidarla, respetarla, impulsarla, que tú y yo también podamos amarla, que tú y yo podamos sustentarla, que tú y yo podamos hacer esas cosas para y por ella. ¿Por qué también? Como dice la palabra, cuidarla como yo mismo me cuido, ¿no? Obviamente yo creo que no vemos hombres mutilándose partes del cuerpo cada uno, ¿no? Sino cada uno como hombres, como personas en general, cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Cuando yo veo una sierra eléctrica, no voy y meto el brazo para que me corte el brazo, ¿no? Cuando yo veo en las paredes unos picos, no voy y me lanzo para querer hacerme daño, ¿no? Yo cuido mi cuerpo, yo respeto mi cuerpo y yo, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? No, yo cuido mi cuerpo y yo trato de que mi cuerpo no sufra ningún daño. Entonces, así como yo cuido mi cuerpo, como yo cuido de no hacerme daño, de no hacerme ningún tipo de daño, ni cortándome, ni pegándome, ni nada, pues también así yo como hombre debo de cuidar a mi esposa, debo de cuidar a mi mujer, para que esto pueda ser un matrimonio que honre y que glorifique a Dios, ¿no? Porque ese es el propósito del matrimonio, es glorificar, es honrar a Dios en nuestro matrimonio, ¿no? Que la gente vea reflejada esa relación de Cristo con su iglesia en el esposo y la esposa, en la esposa y en el esposo. Esa sujeción que nos habla la Biblia en realidad, no una sujeción de estar ahí con miedo, con temor de que lo que nos vaya a pasar o no, no es algo mutuo en la que tú me cuidas y porque me cuidas yo te amo. Y porque te amo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no te soy infiel, yo no te pongo el cuerno, yo sí hago esto y esto y esto, porque me siento cuidada, me siento amada, me siento protegida. Y por eso mismo es que yo puedo estar en sumisión contigo, porque sé que lo que tú hagas, que lo que tú digas, va a ser de bien para mí como mujer tuya. Si tú me dices que esto no, es porque eso puede hacerme daño. Y con eso que tú me estás pidiendo, yo puedo sujetarme a ti, entrar en sujeción y decir, ok, esto no. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Él me cuida, que Él me ama y por eso no lo voy a hacer. Ahora, si tú quieres como hombre llegar y dar órdenes y porque yo puedo, porque quiero, puedo y porque puedo, quiero y no hagas esto, no hagas aquello, haz esto otro, bla, 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 guara, guara y demás, entonces la mujer va a tener problemas y dificultades en someterse a alguien que no cuida de ella. La mujer va a tener problema enorme en sujetarse a un hombre que no la ama, a un hombre que no la cuida, a un hombre que incluso puede llegar a golpearla, puede abusar incluso de ella, tanto física, tanto emocional, tanto sexualmente. Y obviamente una mujer que ve eso en su esposo es alguien que tiene miedo y es alguien que no puede sujetarse a él por ese miedo, por esa frustración, incluso por ese odio que puede agarrar para con su pareja, para con su esposo. Entonces, tú y yo, hombres, mujeres, eh, Efesios capítulo 5 a partir del verso 21 en adelante,
nos habla de cómo manejarnos en nuestro matrimonio. Habla de qué hacer, habla de cómo dirigirnos, habla de lo que debemos de hacer o incluso lo que no debemos de hacer, habla de lo que yo debo de sacrificar, pero ambas partes, ambos por igual. No solamente la mujer, no solamente el hombre, ambos por igual. Si yo como hombre quiero que mi mujer se sujete a mí, a lo que yo diga, yo debo de amarla, protegerla, cuidarla, mantenerla y demás para que ella no tenga problema de eso. Si como mujer quiero, yo me siento como mujer amada, protegida, mantenida, si yo como mujer siento que mi esposo me cuida, ¿no? Como cuida de sí mismo, entonces yo como mujer no tendré ningún problema en hacer lo que él me pide, en lo que él me esté diciendo en su misión, porque yo entiendo y yo sé, yo he visto y practicado que cuando él me dice algo que no es porque va a hacerme daño, que cuando él me dice que no practique ciertas cosas porque va a hacerme daño, pero en ese cuidado que él me da, en ese amor que él me demuestra, no porque nomás lo diga porque él quiere y porque él dice y porque él manda y porque él aprendió eso de sus padres y sus padres de sus abuelos de generaciones para atrás y todo era así, todo era esto y todo era aquello y el hombre manda y el hombre dice y tú recoges y tú limpias y tú barres y tú esto y los niños y la escuela y bla, 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 bla. No. Okay, entonces aquí Dios por medio de Pablo a los Efesios nos dice cómo debemos, dice el subtemita, someternos los unos a los otros. No dice someterse las mujeres a los hombres. No dice los hombres a las mujeres. Dice someteos los unos a los otros. Y bueno, hemos terminado el capítulo número 5. Te repito, estos someteros unos a otros no nada más es el matrimonio. En esta primera parte se enfocó en eso, pero en la siguiente parte va a ser hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres y también siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez. Entonces, tanto amos como siervos y tanto también hijos como padres. Y de igual manera es viceversa, no es nada más uno sobre otro, no, es ambos, es someteos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, damos por terminado este estudio de Efesios capítulo 5. De igual forma, como es costumbre, si alguien quiere decir, si alguien quiere aportar algo, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento, puede levantar su mano o puede activar su micrófono y hacer su pregunta, su comentario, su aportación. Recuerda que si es una pregunta y ni idea yo con la respuesta, no te voy a inventar nada. Prefiero apuntar tu pregunta, prefiero llevármela de tarea y contestártela más adelante ya investigando la información. Entonces, si tienes alguna pregunta, puedes hacerla con libertad. Si tengo respuesta, o también por aquí hay pastores que nos acompañan, ellos pueden aportar también alguna respuesta. Y yo también puedes traer más comidita a lo que se acaba de ver y realizar. Entonces, si tienes alguna pregunta, algo que aportar, es momento, puedes hacerlo, puedes levantar tu mano, puedes abrir tu micrófono y hacerlo sin ningún problema. Habla ahora o calla para siempre. Ok, al parecer no hay nada que preguntar ni nada. Entonces, igual, si todo bien, regálame un like ahí con los emojis que están en tu dispositivo. Regálame un like para saber que todo chido, todo bien, todo padre, todo entendido. Ya están por ahí varios likes. Qué buena onda que se pudo aprender y quedar claro esto. Si hubo algo en el chat que no puedo ver, te digo, la semana pasada empecé a cambiarme de casa y no tengo la facilidad todavía del internet, todavía no me lo cambian para acá, entonces ahorita estoy por medio del celular. Por obvia razón no puedo tener la libertad de abrir el chat y verlo, pero en la grabación se guarda las preguntas o comentarios que se hicieron por medio del chat. Entonces de momento me es imposible leerlos, pero ya cuando tenga la grabación los leo y si hay algo que se dijo que resolver, lo comparto y lo comento en el grupo de nosotros. Ahora, si no estás dentro del grupo, porque también entiendo que hay banda que viene por otros grupos, por los amigos de la banda de los grupos de Melvin,
Si no estás en el grupo de estudio de lo que es Efesios, puedes mandarme un mensaje directo, un DM, o puedes mandarme por ahí un inbox en mis redes sociales. Me encuentras como @elteólogo en Facebook, Twitter, en Instagram. Puedes mandarme un mensaje, decirme, ¿sabes qué? No estoy en el grupo, quisiera agregarme. Te mando el link para que te agregues y estés junto con nosotros, para que también igual puedas externar preguntas. El día de hoy se dieron cuenta que el grupo está abierto para comentar y ya el día de hoy empezaban a hacer relajo y empezaban a conocerse ahí varios, incluso hasta noviazgos andan buscando y relaciones. Entonces, como les dije, eh, hay grupos de estudios en los cuales se han conocido gente y pues han llegado a hoy en día a ser novios, y yo también ya por el tiempo ya son matrimonios. Entonces, si eres alguien soltero, que anda, vaya, que tu deseo no es andar buscando, pero que dentro del grupo ya usted aprovecha la oportunidad y puedes encontrar a alguien, pues qué bendición. Y si no, pues bueno, también qué bendición es aprender más de la palabra de Dios todos juntos cada jueves. Y bueno, te repito, por último, ya para irnos, próxima semana, próximo jueves, nos toca leer y estudiar y escudriñar el último capítulo de Efesios, ¿no? Este estudio fue de Efesios, la carta de los Efesios. Ya el próximo jueves es el último capítulo de Efesios, ya donde vemos el spoiler que te voy a dar, donde vemos lo que te dije ahorita, de hijos con padres, de siervos con amos, y el último subtemita, lo que es la armadura de Dios. Y bueno, ya al final los saludos finales. Entonces, la próxima semana terminamos ya la carta a los Efesios y terminamos año ya con este estudio, para que, si Dios así lo quiere y lo permite, el próximo año, 2024, veamos alguna otra carta para estudiar. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo, y nos vemos la siguiente semana. Chao.